iniciar con la palabra de Dios para dejar los últimos minutos para compartir la cena. Amén. Vamos a tomar la cena del Señor. Y hoy el tema que tenemos para hoy es María como corredentora. María como corredentora. Y estamos tocando estos temas, hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis, y estamos viendo una cuarta herejía. Ya sabemos que es herejía, es un pensamiento de un hombre, no es un pensamiento de Dios. Es un pensamiento que un hombre plasma como doctrina, y al ser contrario a lo que dice la palabra de Dios, pues eso se convierte en herejía. Y mi idea, mi prioridad no es ofender ni faltar el respeto a nadie con las creencias que cada quien tiene, pero sí estoy llamado a predicar la verdad. Y ahorita que estamos estudiando nuevamente los evangelios, me doy cuenta cómo Jesús no tenía pelos en la lengua para hablarle a los fariseos. Realmente predicación almática no sé de dónde la sacan, si Jesús era tan directo. Y lo seguían solamente por los milagros, y él le decía: ustedes me siguen es porque les doy pan y peces. Y le preguntaban algo al Señor y le decían: no, ustedes son tremendos hipócritas. Esa es la predicación de Jesús, era la verdad. Entonces predicamos la verdad, y la verdad es la que nos hace libres. Amén. Entonces permítame orar para explicar este tema. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por la bendición de estar hoy en este lugar, Dios. Sabemos que hoy a nivel mundial muchas iglesias están reunidas, Dios. Muchos están realmente en tu nombre, muchos tienen el camino correcto. Por eso, Padre, hoy te doy gracias por darnos la bendición de podernos reunir a nivel mundial, exaltarte y pedirte tu bendición, Padre, que es la que enriquece y no añade tristeza, la que nos lleva cada día, nos impulsa, nos trae paz, nos trae tranquilidad, la que seca cada lágrima, Dios, la que nos acompaña, la que nos dirige, nos guía, nos instruye, nos enseña, nos redarguye, nos corrige. De esa bendición es la que predicamos acá, Dios. Y tú eres la bendición, Señor. Mientras muchos buscan y muchas iglesias predican de la añadidura, se están perdiendo de la verdadera bendición, Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si van a perder su alma? Dice tu palabra. Por eso dice que es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y son tus palabras, Dios. Qué difícil es, Señor. El mundo busca más el beneficio material que la bendición espiritual. Pero hoy estamos aquí, papá, reunidos, humillados delante tuyo, pidiéndote, Padre, que nos guíes a través de tu palabra y nos dé la bendición de salir distintos de este lugar. Que el centro de cada predicación seas tú, Jesús. Ayúdame a no desviarme, Señor. No hay nada bueno que aprender de mí. No hay nada bueno que enseñar de mi vida, Señor. Pero tú tienes todo lo mejor, Dios. Por eso predicamos tu palabra, Dios. Gracias, mi Rey, por existir. Y gracias por estar hoy acá. Te amamos, Padre, y quedo en tus manos para que seas tú guiándome con tu Santo Espíritu para exponer tu palabra, que es de gran responsabilidad. Te lo pido, papá lindo, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Entonces, María como corredentora, estamos hablando de la cuarta herejía, para saber de dónde vienen tantas doctrinas, de dónde viene esto. Ya vimos cómo inicia la iglesia, estamos terminando este tema acerca de la doctrina de la Virgen María para entrar a la iglesia de Tiatira, que se corrompe aún más. Pero hablando de la corredención de la Virgen María, lo cual la iglesia tradicional dice que es corredentora, primero tengo que explicarles qué es redentor, ¿cierto? No reventor, no, redentor,
¿cierto? ¿Qué es redentor? Significa alguien que redime. Redimir es comprar a precio. ¿Quién nos compró a precio de sangre? Jesucristo. María nos compró a precio de sangre, o sea que aquí no cabe la palabra corredentora. ¿Por qué le dan el término de corredentora a María? Porque dicen que ella sufrió a igual manera a los pies de Cristo en la cruz. Ella vio el dolor de su hijo y como ella hizo parte de ese sufrimiento es corredentora, lo cual en parte es cierto, porque ella realmente fue una mujer que amó a su hijo. Cuando entendió que era el hijo de Dios y que solamente había un propósito en su vientre, ella lo entendió. Pero si ese fuese el principio que la iglesia tradicional da, que por eso es corredentora, entonces las otras dos Marías que estaban con él y Juan, el discípulo amado que estaba allí, también sería corredentor. Entonces está nulo, no hay. El problema es que cuando explicamos esto, gracias a Dios le he podido explicar a personas cosas acerca de esta doctrina y se han entendido, pero hay personas que ni siquiera dejan explicar. Pero porque no sé, es que usted no sé qué, y no. Vuelvo y lo digo, no odio a la Virgen María, tremenda mujer de bendición, tremendo ejemplo. Ojalá todas las mujeres fueran la Virgen María. Es un tremendo ejemplo de mujer. Siempre se ve a los pies de Cristo. Después vamos a ver en Hechos cómo ella oraba con los discípulos. Se reunían en casa y oraban. Fue tremenda mujer de oración. Pero ella nunca pidió ser adorada. Y alguien dijo, y es verdad, de hecho María dejó un mandamiento, si así se puede llamar: hagan todo lo que Él diga. Jesús, su Hijo. Como redentor, alguien que redime. También otros sinónimos que le dan es libertador, salvador. No puede ser corredentora. ¿Y de dónde dan este término de corredención? Porque aquí es donde viene, donde quedamos acerca de la asunción de María, ¿cierto? No la ascensión, la asunción, término dado por un papa a la iglesia tradicional, porque no se atrevieron a decir que ella también ascendió a los cielos, sino asundió a los cielos. Que ella subió, que no murió, que a los 64 años ascendió al cielo, que bajó también al abismo, igual que Jesús, que bajó al abismo, que subió y está sentado a la diestra de su Hijo, de Jesús. No. Entonces con versículos les voy a mostrar todo esto, pero quiero mostrar, tenemos ahí unas imágenes, ¿cierto? Quiero mostrarles, es increíble la idolatría, cómo llega a tal punto donde todo se quiere hacer igual que la adoración a Jesucristo. La palabra dice que Jesús es el único camino, hablando de el que nos redime, el que nos compró a precio de sangre, que el único fue Jesús. Yo vi a dos ladrones, la historia nos lo cuenta, la Biblia, dos ladrones al lado, pero nunca vi a la Virgen María crucificada al lado. Y de hecho ni hubiera sido válido, porque tenía que ser en la misma cruz que se pagara el precio. Y no me habla sino de una persona que estuvo en la cruz. En Jerusalén, todos saben que es Tierra Santa, hay muchas cosas que están guardadas, que están intactas, están allí. Hay unas cosas que están debajo del piso, no a muchos metros, porque se ha reconstruido encima, pero existen las ruinas, está todo allí. Para los judíos, que es el pueblo de Israel, bajo el Antiguo Testamento, ellos no pueden adorar, porque bajo el Antiguo Testamento se había dicho que ellos tenían que buscar un lugar para adorar. Eso era el tabernáculo, ¿cierto? Entonces hicieron el primer templo, después construyeron el segundo templo. El segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero quien manda a destruir el templo dice: déjenles un muro, no tumben todo, no lo tumben todo, para que se acuerden y les duela más, que lo que ellos tanto adoran no está. Pero sin querer, él estaba cumpliendo la palabra de Dios, porque el tercer templo se va a construir en el mismo lado donde se construyó el primero y el segundo. Y esta persona lo único que dejó fue huellas geográficas para mostrar que el templo sí es ahí, ese lugar. Entonces el templo, recordemos que el templo es algo cuadrado, ¿cierto? Donde se entra al lugar santo y al lugar santísimo. Pero lo que divide los muros
no era el templo, eran los atrios, ¿sí? Para entrar allí. Entonces el muro que está no es ingreso al templo, es ingreso a los atrios. Donde está la cúpula de la mezquita de Omar, donde ven eso amarillo, ahí es donde estaba el templo, ahí. Entonces los judíos no pueden adorar al Señor porque el lugar que les dejaron, donde ese era el lugar donde la presencia, ¿se acuerda que David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá? Porque él miraba el arca del pacto y solo allá se podía adorar. Entonces ellos quieren entrar allá, pero no se puede. Por eso ellos en el muro lamentan el no poder adorar a su Redentor y a su Señor. Entonces ellos cogen papelitos y los meten allá como promesas, como promesas. Entonces voy a mostrarles acá, no los tengo allí, pero les quiero mostrar algunos versículos de esas promesas que Dios le dio a ellos. En primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 99 dice: que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 29. El versículo 30 dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, ¿en dónde debían orar ellos? Allá en el templo. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. ¿Dónde debían ellos orar? Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 3 dice: y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Allí en el tabernáculo, en el templo. La presencia de Dios no estaba en todo lugar, ni siquiera en el Antiguo Testamento, y bajo el Nuevo Testamento tampoco está en todo lugar. Esa es una de las excusas de la gente que no se quiere congregar. Dios está en todos los lados y yo creo en Dios a mí. Eso no es bíblico, eso es diabólico. Todo lo que sea contrario a Dios no es de Dios, es diabólico. Entonces aquí él decía: ustedes orarán allí, ustedes impondrán manos, y todas las oraciones que ustedes extiendan hacia mí aquí en este lugar serán contestadas. Esa fue la promesa de Dios. Por eso es que los judíos siguen orando ahí, porque es la promesa que Dios les dio. Dice acá: y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. O sea, ellos son conscientes que ahí está la presencia de Dios. Por eso ellos van y se lamentan y ponen sus peticiones. Ellos siguen imponiendo manos allá. Ellos siguen creyendo que van a poder construir el templo y que van a poder adorar al verdadero Dios, lo cual tristemente están equivocados. Pero eso mismo que ellos hacen, la religión tradicional lo hace con la Virgen María. Se los voy a mostrar. Esta foto no es del Muro de los Lamentos, es de un muro que también le hicieron a la Virgen María, donde también van a Jerusalén millones de personas de todos los países y dejan peticiones, dejan pañuelos, dejan telas, dejan de todo. El mismo Muro de los Lamentos. Así como los judíos claman a Jesús para que interceda ante el Padre, la iglesia tradicional hace eso con la Virgen María, creyendo que ella también puede mediar ante Dios. Hay otras fotos. Esa es supuestamente, según ellos, la casa donde vivió María, lo cual no hay registro alguno de donde vivió. Esa es la casa donde vivió María, y los que entran allí solo los dejan entrar y salir. No les permiten grabar, no les permiten tomar fotos, no les permiten nada. La casa de la Virgen María. Otra foto. Ese es el muro de la Virgen María. Allí es donde hay peticiones para ella. Otra foto. Este también. Ese también es de la Virgen María. Esa es la casa de la Virgen María. Ahora hay otros del Muro de los Lamentos. ¿Sí están allí? ¿No te aparecen? Bueno, habían unas fotos ahí para mostrar que es igualito. Y allí muy seguidamente van personas y limpian el Muro de los Lamentos, si no, no cabrían tantos papeles.
Ellos van y limpian todos los papeles de las peticiones y ellos vuelven a clavar por las ranuritas La iglesia ortodoxa, lo vamos a ver después, en el siglo XV la iglesia tradicional católica se divide porque ya no creen en cosas que la iglesia católica predicaba. Entonces ellos se dividen en Oriente y en Occidente, y ellos tienen cosas de la iglesia tradicional, pero otras cosas que no, que ellos se dieron cuenta que no eran bíblicas. Y la iglesia ortodoxa, hay una iglesia donde tienen la tumba de la Virgen María. Allí reposan supuestamente los restos de la Virgen María. Entonces está dividido entre esta creencia tradicional en que allí está la tumba de María, a la cual también le piden, y en otros donde ella no murió, sino ascendió al cielo en vida a los 64 años. Increíble esta doctrina, porque aún con esta doctrina de la Virgen María no se ponen de acuerdo. Mientras que tú ves con Jesucristo, no hay nadie que diga que hay una tumba de Jesús que está con restos, porque todo el que va a visitar, sea cristiano, católico, mormón, el que sea que va a Tierra Santa, lo que le muestran es una tumba vacía. Imposible que pueda ser corredentora. Entonces la Asunción de María se celebra desde el 453 después de Cristo, los 15 de agosto quedó. Supuestamente ella ascendió al cielo el 15 de agosto. Aquí se va a celebrar este año el 19 de agosto. Ese festivo es 19 de agosto. Y en 1950 el Papa Pío XII ya lo estableció como doctrina papal. No está en la Biblia, está como doctrina por un hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la Biblia acerca de estas palabras que ellos dicen? Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. Porque la Biblia no muestra la fecha de su muerte ni su asunción, de Jesús sí. Y no solo muerte, sino su resurrección. Dice Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, está hablando de Jesús, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. La Biblia sí tiene un registro de que Jesús bajó al abismo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas y a otros pastores y maestros. Hasta el 10, dejémoslo hasta el 10. Aquí nos está mostrando que Jesús descendió y que subió. ¿A dónde subió Jesús? Hechos capítulo 2, versículo 33. Ahora Jesús ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? Sentado. Le voy a dar otros dos versículos. Primera carta de Pedro capítulo 3, versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Marcos capítulo 16, mira que estoy hablando que lo habló Marcos, lo habló Lucas, lo habló Pablo y lo habló Pedro, y hay más. La Biblia lo habla en Filipenses, lo habla en varios libros. Traje 4 versículos para mostrar dónde está Jesús en este momento. Él descendió al abismo, ya vimos eso. Él subió, está sentado a la diestra, está sentado al que está sentado en el trono, porque la Biblia dice que cuando Él se ponga sobre sus pies es cuando viene por su iglesia. Él está sentado en el trono. Marcos 16, 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Este Dios es Dios Padre. Efesios capítulo 4, los versículos que le mostré, nos muestra que Jesús sí descendió, ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
¿De la sustancia de quién? De Él mismo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cómo fueron purificados nuestros pecados? Por medio de Él mismo. María no tuvo nada que ver en la redención de nuestro pecado. No puede ser corredentora porque tenía que comprar. Y la palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. O sea que tenía que haber muerte. Por eso era que mataban animales, y la sangre era la que se ponía en el altar para que hubiese expiación de pecados. En el Antiguo Testamento, expiación, ¿por qué? Porque era por un tiempo. En el Nuevo Testamento ya no es expiación. Hebreo nos dice que Él entró una vez y para siempre. Eso se llama redención, comprar. Cuando tú compras algo, ya te pertenece. Jesús nos compró a precio de sangre. Por eso vimos el versículo que el Señor dice: porque el poder de la vida está en la sangre, pero es en la sangre de Cristo Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él nos purificó de nuestros pecados por medio de sí mismo. No hay otro mediador. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra de Dios nos enseña que otro aparte de Jesús no haya visto corrupción. Este es otro punto para decir que es corredentora y que ascendió al cielo, que el cuerpo de ella no vio corrupción. Ya vimos que todos nacemos con pecado, ¿cierto? Ese bebé hermoso, y perdón que lo ponga de ejemplo, esa linda muñeca que está allá, Emita, ella nació con pecado. Ella ahí donde entendamos esta cosa, ella nació con pecado, pero ella no es pecadora. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos lleva al infierno? Ser pecadores, no la naturaleza de pecado. Por eso un niño cuando muere va directo para el cielo. La tradición ha enseñado que si no los bautizan se van para el purgatorio, para el infierno. El Señor dijo que el reino de los cielos es de los niños. Dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Él habla y dice: si ustedes no se hacen como ellos, nunca van a heredar el reino de los cielos. Entonces, Emita nació con naturaleza pecaminosa, pero ella no es pecadora. ¿Y por qué no es pecadora? Porque no tiene conciencia de pecado. La única conciencia que tiene es de que le den su tetica a la hora que es. Y si no, embejucada. Cuando ellos crecen y empieza a haber maldad en su corazón, ¿a qué edad? No me pregunten, es según el entorno familiar en que ellos se levantan. Yo veo niños de 2 años terribles, con una boca terrible, saben mañas terribles, hacen con sus manos mañas de cosas sexuales terribles, como he visto niños de 10 años con una inocencia bonita. ¿De qué existe el entorno? Sus padres, el ejemplo, lo que ven en la casa, lo que ven de ellos, lo que ven en su colegio, lo que ven, ese es el entorno, lo que ellos. Es como las lociones, yo siempre digo, donde entra uno a una perfumería, pues queda oliendo a perfume, ¿cierto? Entonces, si uno está en el colegio donde hay un aroma, se permea. Si uno va a otro lugar, se permea. Si uno va, pues, entonces dependiendo del olor donde vaya, es lo que él huele. Por eso, ¿a qué edad se pierde la inocencia de un niño? No hay edad realmente. Si esto lo hubiéramos hablado hace 50 años, o bueno, 30 años que no ha avanzado tanta la maldad, uno diría, no, más o menos la pierden a los 10, 12 años. Hoy en día nacen diciendo que. Antes eran así, ¿no? Abrían los ojos a los días. Ahora es que. Hoy en día es peor. Este ejemplo, con respeto de Emita, ella es un ángel. Pero todos nacimos con naturaleza pecaminosa. Emita tiene el cromosoma XY de Papito John, que le heredó Papito John. ¿Ve?
Entonces estamos untados de pecado. Yo vengo con un cromosoma XY de mi papito Campo Elías. Me untó y yo unté a mis hijos. ¿Ves? Entonces ella nació con naturaleza pecaminosa. Imposible que su cuerpo no hubiese visto corrupción. La Biblia no enseña nada de esto. Hechos, capítulo 2, versículo 29 al 31 dice: queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. El cuerpo de Jesús fue el único que no vio corrupción. El cuerpo de Jesús no se corrompió, no se descompuso en una tumba. ¿Se dan cuenta que Jesús duró 3 días? Que son 3 días del calendario judío, ¿cierto? Que inicia a las 6 de la tarde realmente del día anterior. Pero se dieron cuenta que Lázaro duró 4 días y el cuerpo de Lázaro ya vio corrupción. Cuando yo pensaba en este ejemplo dije, wow, es que Jesús deja hasta los detalles de cuántos días duró Lázaro, para que vieran que todos los cuerpos tendrán que ver corrupción, a no ser que Jesús venga por nosotros en vida. No he visto el primer cuerpo que pase después de los 3 días y qué olor a flores tan hermosas, ¿no? El cuerpo se descompone y el olor es fétido, es terrible. De eso es lo que está hablando, su cuerpo no. ¿Por qué el cuerpo de Jesús no se descompuso? No vaya a decir en 8 días. Yo sé que ustedes lo saben. Estos discípulos, lo que descompone es el pecado. Yo expliqué alguna vez que la edad de Jesús, sea cual sea, si son 32, 33, 34, no sabemos, digamos 33, basémonos en lo que todos dicen, ok. Si esa es la edad en que Jesús murió, esa es la edad en que nosotros vamos a estar en la eternidad. Dice que son los mejores años. Si la Biblia dice que los años del hombre son 70 u 80, ¿cierto? Está hablando de 70, 80 para los más robustos, ¿cierto? Yo pensaba en algo, si Jesús se acercó a los 35 años, es la mitad de 70. Y la vida de un hombre inicia como palma y baja. Después de los 35, uno juega fútbol, pero después de los 35 le toca estapar. Ya no tiene el mismo físico. Eso no es. ¿Cuántos tienen menos de 35? Ustedes están en la bella flor de la juventud. Otra vez digo, ¿cuántos como yo estamos menos de 35? No, pues ustedes se hacen bullying. Y la mayoría de los que pasamos de 35 sí se dan cuenta que después inician los dolores. Todos nos deberíamos de llamar segundo nombre Luis Dolores, Yasmín Dolores. Ya nos duele todo, ya no alzamos al niño. La última vez que alcé a mi hijo, ya había crecido mucho. Y desde el parqueadero al apartamento siempre eran como, calculé 3 cuadras. Papi, ¿me alzas? Y mi esposa dijo, no, ¿cómo lo va a alzar su papá si usted ya está grande? Y yo ese día le dije al Señor, Señor, dame fuerzas, porque así sea la última vez quiero alzar a mi hijo, porque ellos crecen y uno se pierde de muchas cosas de sus hijos. Así como le hablamos con Johnny Lore en consejería, aprovechen así sea los chillidos de los hijos, porque uno después dice, ¿por qué no chillan? El hombre está pensando en que no me deja dormir esa trasnochadera y ay, tome su teta, ¿qué será?
está estresado. Ay, que camine ese chino. Caminan. Pero ¿por qué no se está quieto? Todo lo bota, mejor que se estuviera acostado, no sé qué. Empiezan a caminar. Yo les dije, parte de eso, cambien porcelanitas. ¿Ah, no? ¿A cuántos los nietos y los hijos no le rompen las porcelanas? Toca todo en plástico. Porque ellos están por ahí. ¡Ah! Son los procesos de los hijos. Empiezan a caminar, entonces empiezan a botar todo. Y no, este chino porque más bien entrar a estudiar, porque me tienen. No. Entran a estudiar y entre uno ya, ¡ay, Dios mío! Pero esa pediera y no sé qué, y sí sé cuándo. Y otro, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo no sé qué, y sí sé cuándo? Crecen, ya los hijos se vuelven independientes. Y uno dice, pero usted ahora ¿por qué no me dice nada? ¿Usted por qué no está conmigo? ¿Usted por qué no me consiente? Es que usted no sé qué. Cuando nosotros mismos desde pequeñito hemos hecho para un ladito. Decía una persona que cuando los niños nacen, uno se los quiere comer a besos. Uno quiere, ¿sí o no? ¿Cuántos no? Y cuando están a la adolescencia dicen, ¿por qué no me trague este vergajo? Crecen. Y ese día yo le dije, Señor, dame fuerzas. Ahí oré con el Señor y le dije, yo quiero alzar a mi hijo, porque ya no tengo las mismas fuerzas. Y lo cogí, lo atuté acá. Estaba hablando acá y me lo llevé hasta allá y tuve las fuerzas para llevarlo. Y no se me ha olvidado, creo que esta es la segunda vez que lo cuento. No se me ha olvidado, son cosas que están en mi corazón y yo sé que también están en las de mi hijo, porque ellos no olvidan esos pequeños detalles. Así que aprovechar la etapa de los niños desde pequeñitos. Ana María, aprovechar es una bendición, pero casi siempre queremos es que todo se acelere, pero después decimos ¿por qué se aceleró? ¿Quién no se entiende? Entonces Jesús, de la edad que muere, para mí ese es mi concepto. Esto no lo dice la Biblia, esto no dice Primera de Reyes, no. Mi concepto es que Jesús llega a un punto, porque su cuerpo nunca se iba a deteriorar. Su cuerpo obviamente en la tumba no vio corrupción, no se desintegró, porque eso es producto del pecado. Y hay una ley de la ciencia que corrobora esto, y es que todo está en deterioro, todo se acaba. La ropita se gasta, el carro no es el mismo en un año, la casa, si usted no la limpia, no es que yo ni la ensucio, está puerca, porque entra polvo, porque entra de todo está en deterioro. Pero Jesús no vio nada de eso. Su cuerpo llegó a la cúspide, a lo mejor, y fue llevado al Padre. Y ese es el tiempo en el que nosotros vamos a estar. Ahora, si la Biblia enseñara que María murió a los 64 años, ¿usted cree que su cuerpo no vio deterioro? Si yo voy a cumplir 48, a veces la cejuela, imagine con 64, ya viene deterioro, ya bajó el deterioro, ya no es lo mismo. Esas hermosas muñecas después de 35 ya empiezan un poquito, y los hermosos muñecos también, todos cambiamos. Y eso lo que muestra es que estamos bajo un mundo caído y estamos llenos de pecado y estamos bajo una naturaleza que tiene que cumplir lo que Dios tiene que cumplir. ¿Por qué en la eternidad vamos a estar con una misma edad? ¿Y por qué en la eternidad no va a haber enfermedad, no va a haber llanto, no va a haber dolor? ¿Por qué? Porque no hay pecado. ¿Ves que el pecado es el que deteriora? Por eso Jesús no podía haber corrupción. No podía haber corrupción. Dice Hechos capítulo 13, versículo 34 al 37. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos a Jesús, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Traje esta versión NTV. ¿Cuál tienes ahí? Bueno, sí, yo te he dado las dos versiones para que miraran el significado original. No ver corrupción es podrirse. Su cuerpo no se empezó a descomponer, el de Jesús. Dice, pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba.
Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso, vio corrupción. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. ¿De quién está hablando? De su Hijo Jesús. No hay ninguna referencia que nos muestre que esto sucedió también con la Virgen María. Es importante saberlo. Tanta gente que está ahí yendo directamente para el infierno. Hay un pastor, esta semana vi tantas cosas, TikToks, cosas que me mandaron. Bueno, yo no tengo TikTok, solamente cuando me los mandan puedo abrir ese y no veo más. Yo no abro todas esas redes. Tengo YouTube porque está el canal. Tengo Facebook, pero lo maneja mi esposa, que es de la empresa. Sazón Gourmet. En sus eventos los esperamos. Y cogiendo el altar para publicación. Y no, eso no se hace, no, mentiras. Pero yo no tengo redes. No me gusta meterme en un cuento que no es sano para mí, no está bien y que no aconsejo, pero cada quien puede gastar horas ahí en TikTok. Y me mandaron un poco de cosas y ya en las iglesias todas las locuras que hacen. Y un pastor públicamente lo estaban atacando porque me doy cuenta que hoy en día está saliendo toda la luz. Y este pastor estaba hablando también de Cash Luna, de Dante Gebel. Estaba con 5 maestros, entre esos Kenneth Copeland, y estaba diciendo: es que ellos no son hijos de Dios, ellos son hijos del diablo. Oh, se le vinieron encima a la iglesia. Yo por lo menos fui más decente, ¿cierto? Yo dije pastoruchos. Dijo: ellos son hijos del diablo. Y lo peor que dijo, y es verdad lo que dijo, no solo son hijos del diablo, sino están creando hijos del diablo. Porque no los están adoctrinando hacia la verdad, están adoctrinando hacia lo que ellos dicen, hacia lo que ellos creen. Y ya cada vez que me mandan cosas me doy cuenta que ya hay muchos más pastores conmigo que han abierto los ojos acerca de tanto falso maestro, falso pastor, falsas iglesias, falsas cosas que se levantan. Entonces estamos hablando, Jesús descendió y ascendió a los cielos. La Biblia solo nos muestra de Jesús. Ahora, que su cuerpo no vio corrupción. Juan 19, 25, 27, no, pero vamos primero a Génesis capítulo 3, versículo 15, que es uno de los textos que utilizan para decir que Dios le dio la corrección. Ahora, ¿por qué pusieron corredentora? No pusieron redentora, porque obviamente no lo pueden hacer, pero metieron acá y dice que es que co no significa igual, sino con o junto con. O sea, es que ya no es corredentora sola, o sea, no nos puede redimir, salvar sola, sino nos redime junto con Jesús. Bueno, Jesús no necesitó favor de nadie, Él lo hizo solo. Y se basan en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Este versículo lo que está explicando cuando entra la maldición al hombre y a Adán le da las consecuencias de su pecado, le dice: ahora usted va a tener que esto, a la mujer ahora va a tener que usted, y se refiere después a Satanás y le dice: y a usted voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente suya. Y esta, la simiente de la mujer, lo iba a herir en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Qué significaba que le iba a herir en el carcañal? La muerte en la cruz de Cristo Jesús, ¿cierto? Que supuestamente era provocada por Satanás, pero lo que no sabía este tonto es que era el plan de Dios, que de esa forma era que iba a morir. Él estaba contento porque Jesús muriera, pero más contento estaba Jesús porque él no se había dado cuenta que a través de morir lo iba a vencer más y le iba a quitar la poca autoridad que le había dado al hombre. Entonces Satanás hiere en el carcañal a Jesús, tipifica la cruz, pero cuando Jesús resucita dice que lo hirió en la cabeza. Romanos dice que él aplastará
a Satanás. ¿Y que Satanás está dónde? Alguien preguntó, ¿dónde está Satanás ahorita? ¿Saben cuál es la respuesta? Primero, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Dónde está? Mirando qué hace, maquinando. No se está quieto. De pereza no tiene nada Satanás. Él está buscando a ver qué hace, cómo nos hace caer, qué cascarita pone, qué tal. Pero no crea que es que, ay, ese diablo me tiene. Uy, no, él es uno solo. Y son millones de personas. O sea que si ahorita está, yo no sé, en la China, pues no está acá en Colombia. Lo que hay acá son potestades, principados, demonios. Él no está con todo el mundo, pero sí está maquinando, mirando cómo. ¿Dónde está ahorita Satanás? Está maquinando, está mirando qué. Pero espiritualmente Satanás está bajo nuestros pies. Entonces, ¿dónde está Satanás? Se me está desgastando la. Tiene la marca Adidas aquí en la frente. ¿Dónde está Satanás? Bajo nuestros pies. Satanás, Dios aplastó a Satanás, le quitó la poca autoridad y se la dio a la iglesia. Y él dice que está bajo nuestros pies. Esto era lo que había dicho. La simiente, semen, semilla. El semen implantado en la mujer y la simiente de Satanás, la maldad de Satanás. Esta iba a herir el carcañar de la simiente de María, pero la simiente de María le iba a herir en la cabeza, lo iba a aplastar. Eso es, ahí no está hablando que es corredentora. Y este versículo lo tomaron para decir que ella hace parte de la corredención. El versículo que usamos de Lucas capítulo 28 la vez pasada dice que se convirtió ella en corredentora gracias a su obediencia y al libre consentimiento de Dios en Lucas 1:28, que dice que entró el ángel donde ella estaba y le dijo: salve. ¿Por qué primero expliqué la palabra salve? Para poder explicar esto. Entonces, salve, ¿qué era? Gócense, alégrense, es una salutación judía, gócense. Entonces aquí le dijo: salve, Jairos, alégrate, gózate, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre, no sobre, entre todas las mujeres. Y a su intenso sufrimiento también dice que con el Redentor al pie de la cruz, eso lo dice Juan 19:26, que él estuvo allí, ella estuvo en la cruz sufriendo. Es verdad que sufrió, pero eso no la hace corredentora. Ahora sí, Juan 19:25-27 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre 2, María mujer de Cleofas 3 y María Magdalena 4. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, ¿cómo le dijo? ¿Por qué no le dijo mamá? Jesús nunca la nombró mamá. Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo el discípulo: he ahí a tu madre. Dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Dónde pasó la vida María? ¿Con Juan? Eso nos enseña la Biblia, Juan. Pero ahora Juan estuvo preso en la isla de Patmos. ¿Dónde estuvo María cuando Juan estuvo preso? ¿Ves? Entonces ya lo que se sacan son conjeturas. Esto estaba en Éfeso. Se sacan solamente conjeturas. Marcos capítulo 3, primero Marcos 12:50. Quiero hablar qué es la familia de Dios. Aquí hay un principio bíblico y tal vez después lo explique más a fondo. Cuando Jesús dice: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí tu madre, ¿qué estaba haciendo el Señor ahí? En la cruz estaba estableciendo quién era la familia de Dios. Él desde la cruz estaba diciendo: es que la familia de Dios es esta. ¿Dónde lo dice? Le voy a explicar con versículos cómo Dios deja cuál es la verdadera familia de Dios. Dice Marcos 12:50: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús,
que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién es la familia de Dios? Todo aquel que hace la. Entonces ya estamos sabiendo que todo mundo no va para el cielo, que no creo en Dios a mi manera, que Dios está en todos los lados. No, todo el que hace la voluntad de mi Padre, y congregarnos es la voluntad del Padre. ¿Será que sí? ¿Será que no? Jesús mismo dijo: no dejen de hacerlo como algunos lo tienen por costumbre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Dónde más aparece esto? En Marcos 3:35 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Dónde más aparece? Lo dice también Lucas, capítulo 8, versículo 21. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Y igual que Santiago dijo a la iglesia: no sed solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Entonces, dentro de la iglesia, recuerden que hay trigo y cizaña. Dentro de la iglesia hay 10 vírgenes, mitad y mitad. Dentro de la iglesia hay personas que oyen la palabra, pero no. Y también hay personas que oyen la palabra ahí. Y lo que Dios ha hablado para este año, y lo ha hablado siempre, pero Dios puso en mi corazón en diciembre, es que necesitamos oír palabra, meditar en ella, hacerla. Y solo entonces, es que yo necesito conseguir novio. No compren a San José y lo pongan de cabeza. No, eso no. ¿Si es San José o quién es? ¿Cuál es el que? San algo, San Antonio, que lo ponen boca abajo para conseguir novio y novia. No, eso no funciona de esta forma. Para que solo entonces todo nos salga bien en la vida, necesitamos oír palabra. Y para oírla necesitamos congregarnos, necesitamos leerla, necesitamos estudiarlas. ¿Les ha gustado la Biblia audio que hemos mandado? Es chévere, yo la estoy leyendo y la estoy escuchando. Y me he dado cuenta como en la dramatización uno se mete ahí y capta más cosas, ¿no? Entonces es chévere para la gente que de pronto la letra está muy pequeña, no es muy buena para la lectura, o hay gente que lee y no tiene comprensión de lectura. Ese es otro problema. Leen el capítulo de hoy, dicen: ¿de qué hablo? Como de Dios. Sí, pero ¿qué hablo? No sé, como que Dios es bueno y estaba ahí cuando vino a la tierra. No tienen ni idea de lo que leyeron. Entonces esta audiobiblia, se mete uno ahí como en la película y empieza a narrar. Me gusta que tiene varias voces. Tenaz la herramienta que ponen estas personas, me pareció muy chévere. Lo pensé en las personas mayores, pero realmente sirve para todos. Es buena esa herramienta. Entonces necesitamos escuchar palabra de Dios. Este año la meta es leer la Biblia. Todos juiciosos. Si llevan 10 días que no han leído la Biblia, no, hermano, ya dejen de congregarse. Tampoco. No, mentiras. No, si uno a veces se cuelga por un día porque tienen muchas cosas, bueno, al otro día pongan los 2 capitulitos y nos vamos alineando. Es que no alcanzo a hacer el devocional y a leer eso que son como 8 minutos. Déjelo para por la noche. Se acuesta, ponga la audiobiblia, léala ahí, medite en ella, pero no deje de leer el capítulo o de escuchar el capítulo diario, porque quiero que nos vayamos con la Biblia este año, porque solo entonces, si hacemos lo que meditamos a raíz de lo que leemos o escuchamos o estudiamos, es que nos va a ir bien. Del resto no pasa nada. Él entonces respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ellos son mi padre y mis hermanos. Esta es la familia que Dios estableció. No hay otra familia. Y otro versículo les doy. ¿Recuerdan? Ese es Mateo capítulo 12 para entrar al 13. Mateo 12 para entrar al 13. Porque cuando tú encuentras Mateo capítulo 13, cuando después explique las parábolas, voy a explicar parábola una por una y explicar qué significan las parábolas, porque las parábolas también tienen que ver con los tiempos de la iglesia, Entonces, en Mateo capítulo 13, aquí ya se está refiriendo a la iglesia. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, es tipo de la iglesia, la barca. ¿Y por qué inicia el tipo de la iglesia? Porque hay que leer capítulo 12, porque Dios empieza esto. Y dice así, voy a leer Mateo capítulo 12, 46 al 50. Dice: mientras él, Jesús, aún hablaba a la gente, estaba predicando, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondió Jesús al que le decía esto y le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí a mi madre y mis hermanos. Esa es su familia, la que él dejó en la cruz. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Porque solamente el que hace la voluntad de Dios, es el que es hijo de Dios, es el que entra en la familia de Dios. Y la Biblia dice que Jesús viene a ser nuestro hermano mayor, que canta con nosotros en la iglesia. Yo cuando leí esto dije: Jesús cantando con nosotros. Sí, eso es hermoso, que cuando hay una verdadera adoración, Jesús está cantando con nosotros. Qué bonito. Jesús como honra a su Padre. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús estaba discipulando, ¿cierto? Pero aquí no está hablando de los 12 discípulos, porque él discipuló a multitudes. Pero él después decía: ¿dónde están todos los que me seguían? ¿Ustedes también se quieren ir? Le dijo a los 12, porque nadie toleraba las palabras de Jesús. Cuando él daba pan y pez, la iglesia se le llenaba, a reventar las iglesias. Pero cuando Jesús hablaba la verdad, 12 gatos. Y el Señor les decía: ¿ustedes también no quieren oírme? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿A Jesús le preocupaba que se llenara la iglesia? A Jesús le preocupaba predicar la verdad. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Sí o no? ¿Ustedes se quieren ir también? Dale, el Señor no frena a nadie. ¿Qué más amor nos puede demostrar Dios, que murió en la cruz por nosotros? ¿Qué más tienen que hacer? También frenarnos y decirle: no, por favor, Dios no lo va a hacer, ya lo hizo todo por nosotros, ¿cierto? Ya lo hizo todo. Entonces Jesús está discipulando allí, está enseñando, extendiendo el reino de los cielos, explicando las parábolas. Más adelante todos ahí: sí, amén, amén. Y cuando se van todos: venga, Señor, yo no entendí, ¿qué quiso decir usted con eso? Porque hasta los que creen que tienen les da pena. He visto pastores que hacen una pregunta y no la saben y empiezan como a culebrear, no digan no sé. No sé, esto no lo sé, enséñame. Pero tratan no sé qué y porque pierden su... ¿Cómo el pastor no va a saber esa pregunta? ¿Cómo no va a saber? Y aquellos también delante de la gente. Pero tan pronto se van todos y quedan con Jesús: venga, ahora sí, explíquenos qué fue lo que usted quiso decir, porque no lo entendimos. Jesús estaba discipulando y viene alguien y dice: es que afuera lo están buscando. Alguien primero que no se estaba discipulando, porque si se estuviera discipulando no se hubiera dado cuenta que afuera estaban la mamá, los hermanos, las hermanas. Entonces es que afuera lo están buscando su mamá, sus hermanos y sus hermanas. Y el Señor dice: ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mis hermanos? ¿Quién es? Y extiende la mano hacia los que estaba discipulando y le dice: estos son mi familia, estos son mis hermanos, estos son mi madre y estos son mis hermanos. Lo mismo que dijo Pablo: más vosotros sois el templo del Dios viviente. Ustedes son la iglesia, ustedes son los hijos de Dios. Es lo que Pablo estaba diciendo. ¿Cuál es la familia de Dios? La que hace la voluntad de Dios. No era María, no era José, no era nada de eso. Entonces, esto de que está con o junto con no es bíblico. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, esto sí lo deja claro, y esto está en todas las Biblias. No entiendo por qué no lo leen. Porque hay un solo Dios. Esto lo dice también desde el Antiguo Testamento: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Él es Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno.
un solo Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, esto no se ha entendido en algunas personas, que para alguien mediar, ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, para lograr entrar, voy a hablar algo que yo sé que me entienden unos y tal vez, bueno, todos me van a entender. La casa de banquetes que maneja mi hermana con mi cuñado, para lograr entrar al palacio y hacer el catering allí, tuvieron que contactarse con alguien que estuviera allí dentro, ¿cierto? Entonces, cuando se contactó con alguien que estaba dentro del palacio, entonces los contactan a ellos para que les traigan comida, les hagan eventos. Pero primero necesitaron contactar con allá. Primero necesitaban gente de adentro que los pudiera dar a conocer, para que lo que ustedes tienen se lo lleven y den a conocer lo suyo. Entonces ellos tenían que conocer que ellos tenían algo para ofrecer, y ellos tenían que llevar ese algo para darlo a conocer y que hubiera conexión entre los dos. Entonces, para ser mediador entre Dios y los hombres, tenía que ser Dios y tenía que ser María. No es Dios. Necesitaba ser Dios. ¿Por qué tenía que ser Dios? Porque necesitaba ser levantado de los muertos y nunca morir, porque si no, Lázaro hubiera sido mediador. No solo Lázaro, todos los que la Biblia nos habla que resucitaron, pero también después murieron. ¿Y sus tumbas están? No están vacías. Vieron corrupción, están sus cuerpos descompuestos, están solo los huesitos. Entonces, para ser mediador entre Dios y los hombres, yo necesitaba tener acceso acá al palacio, pero también tenía que tener acceso acá al catering. Porque yo no digo acá: Padre, es que te quiero ofrecer langostinos, son deliciosos, tráemelos. Oye, langostinos no sé hacer. Entonces, ¿qué es lo que está ofreciendo? Nada. Yo primero necesitaba tener acceso acá y necesitaba conocer acá para unir a los dos. Entonces, Dios necesitaba ser Dios, pero también necesitaba ser un hombre, porque un Dios no podía morir en la cruz. Por eso Él se despojó de su deidad. ¿Vamos ahí? Sí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Igual lo dice primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Espérate, sí. Dice: Cristo sufrió por nuestros pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios Padre. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. Jesús nunca dijo de alguien: mi Redentor o mi Salvador. No hay una cita bíblica que Jesús haya dicho: es que tú eres mi Redentor. En cambio, María dijo: mi Señor, mi Dios y mi Salvador, en Lucas capítulo 1. O sea, María necesitó salvación, Jesús no. Jesús no necesitó salvación. Hebreos capítulo 9, y voy a concluir con este. Vamos a pasar la cena, porfa. Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 15. Primera de Pedro capítulo 3, 18 en Reina Valera dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Mira esta palabra, por favor, porque cuando uno estudia gramaticalmente, para poder no sacar del contexto los textos, sino que la Biblia se interprete así sola, yo tengo que mirar lo que dice. Dice el justo. ¿Cuántos? Ahí no está María. Otra vez: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Los justos, María y Jesús. El justo, ¿por quiénes? Por los. Ahí sí estamos mezclados la iglesia. Por los injustos, varios.
para llevarlos a Dios Padre, mediador. El mismo 1 Timoteo 2:5, porque hay solamente un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Entonces Jesús padeció una sola vez, el justo Jesús, porque lo que nos hace injustos es el pecado, no el ser hombres. Jesús vino como hombre, pero eso no lo hizo pecador. Entonces lo que nos hace a nosotros pecadores, hombres, lo que nos hace a nosotros pecadores no es ser hombres, sino nuestra naturaleza caída, ¿cierto? Entonces dice, para llevarlos a Dios, un mediador, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hebreos ahora sí 9, 13, 15 dice: bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica de la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador. Otro versículo. ¿Quién es el mediador? No dice María. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Juan capítulo 14 versículo 6 es un versículo que todos conocemos. Y Jesús dijo: yo soy Él. María nunca dijo: yo soy el camino. ¿Cuál camino? Si dicen es que yo, ¿cuál camino? Pues para ir al Padre, para tener vida eterna, para traer salvación. Efesios capítulo 2 versículo 14 y 18 nos dice que Él es nuestro abogado. Dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Él. Esta es la iglesia. Cristo reconcilió a ambos pueblos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo buenas noticias de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu, con E mayúscula, santo, gracias a lo que hizo María por nosotros, a lo que hizo Cristo. Tenemos claro que María no es corredentora. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Quiero darles dos versículos más, quiero que esto quede claro. Hebreos 7:25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Mire, Jesús puede salvar perpetuamente, definitivo, a los que por Él se acercan a Dios. La Biblia no enseña que acercándonos a María tenemos salvación. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El único que intercedió, intercede, es Jesús. Y Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Quién es el único que está allí para presentarse? Jesús. No me habla la Biblia de nada que María está intercediendo por nosotros. Por eso no es corredentora, no es mediadora y no es intercesora. No oramos, no pedimos a ella. La Biblia no nos enseña esto. Más adelante enseño que tiene que ver con otra doctrina, cómo se junta esta oración. Primero rezaban: Dios te salve María, por los versículos que hay. Años después, siglos después, unieron Santa María, Madre de Dios.
Dios te salve María, ellos mismos se dan cuenta que María necesita salvación de Dios. Y si alguien necesita salvación de alguien, ese alguien no puede salvar a nadie. Solo Cristo salva. Bendita tú entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios. No, Madre de Jesús. Jesús nunca la llamó madre, siempre le dijo mujer. Aún en las bodas de Canaán, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y cuando leemos en Juan capítulo 14, 12 al 14, Jesús nos enseñó la oración modelo. Y dijo: Señor, enséñanos a orar, dijeron los discípulos. Ellos no le dijeron: enséñanos a hacer milagros, enséñanos. Ellos veían la oración de Jesús tan fuerte que dijeron: enséñanos a orar. Y Jesús dijo: cuando oren, oren así: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Nunca dijo esto. Dijo: cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y empieza a mostrar a quién oramos: al Padre. Él es santo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ya vino el reino y lo rechazaron. Nosotros extendemos el reino de Dios y un día vendrá y se hará literal en el reino milenial, y es nuestra fe y nuestra esperanza de que estaremos allí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Habla de dependencia de Dios y perdona nuestras ofensas, así como nosotros también. Y perdona nuestras ofensas, así como. Tenemos que pensar bien antes de responder eso. Y perdona nuestras ofensas, así como también a nosotros se nos olvida perdonar, porque aún tenemos un corazón duro, porque aún creemos que nacimos de nuevo. Pero es que tú no sabes, Dios, lo que me hicieron. Es que tú no conoces. Es que si tú supieras. Sentía como si Dios me dijera mientras grababa los devocionales hace 15 días, el Señor respondiendo a las personas que dicen esto: tú tampoco sabes, porque medio conoces lo que pasó con mi hijo en la cruz, pero yo sí estaba arriba viendo cómo lo abofetaban, cómo lo golpeaban, cómo lo injuriaban, y ni siquiera por mi hijo, era por ti. Así que si preguntas dónde estás cuando me ha pasado tantas cosas, he estado en el mismo lugar, en el trono de la gracia. Y eso de que es que usted no sabe, Dios sí lo sabe. Y no ha habido mayor ofensa que alguien pueda hacer a otra persona que la que nosotros le hicimos a Cristo Jesús. Y Dios nos perdonó de eso, a los que nos hemos arrepentido. ¿Por qué nos cuesta perdonar? Simplezas. Solamente es porque Cristo no habita en nuestro corazón. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ayúdanos a no caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Esta es una oración modelo que Jesús dejó. Solo las Escrituras se refieren a Jesús, a nadie más. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, solo en el nombre de Jesucristo. Dice: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Este versículo está allí para concluir con Hechos 4:11-12, lo tengo en NTV. Dice: en ningún otro hay salvación. ¿Por qué no entendemos esto? ¿Cierto? Porque hay tanta terquedad, porque la gente no, y es que la virgencita, y es que ustedes la odian, y es que no odiamos a nadie, solamente que nosotros predicamos la verdad. Mire, está diciendo la palabra de Dios: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado. ¿Quién es el que da el poder para salvar? Dios. Y dice: Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo. ¿María es de debajo del cielo? Sí, igual que nosotros. Pero dice: yo no he dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. De hecho, su nombre, Mateo 1, capítulo 21, dijo: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. Jesús significa salvador. Jesús salvará. No dice Jesús y salvará. Solo Jesús salvará. Y aunque yo sé que ustedes tienen claro que no oramos a María, que no es Madre de Dios, que no es mediadora, pero a veces no tienen versículos, no tienen doctrina para ustedes enseñar a otros que necesitan eso.
Por eso para mí es importante, contextos, están las predicaciones en YouTube, cuando necesiten vuelvan, escúchenlas, tomen los versos. Hay que explicarle a la gente con amor, no hay que pelear, pero hay que explicarles con amor que el único que murió en la cruz fue Jesucristo por nosotros, nadie más. Pero necesitamos conocer, solamente conociendo la verdad nos hace libres. Y quiero ir a primera carta a los Corintios para la cena, capítulo 11, versículo 23 al 26, y dice la palabra de Dios: porque yo recibí, ¿cómo recibió Pablo? En el Espíritu del Señor, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Quiero invitarles a que tomen de el pan y podemos comer de él. La palabra de Dios enseña: haced esto en memoria. Esta palabra memoria, yo lo he enseñado, lo quiero volver a recalcar. Es un impacto que debe crear en nuestra vida. Hay cosas en nuestra vida que han sucedido que nos han causado un impacto, y a veces hay imágenes que no se borran, ¿sí? Hay algo que está ahí. Eso es lo que está hablando acá el texto, que cuando nosotros tomamos la cena nos debe impactar. Es como esa memoria, esa imagen que no queremos recordar y que tal vez se viene y nos impacta y nos marca nuestra vida y genera algo emocional en nuestra vida. Esta es la misma palabra. Cada vez que nos recordamos de lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí, nos debe impactar. Esa imagen debe venir a nosotros y debe marcar algo emocional, positivo en nuestra vida, para darle gracias a Dios. No es solamente comer el pan por comerlo. El Señor dijo que esto es un mandamiento, la cena es un mandamiento, tenemos que comerla, pero recordar, hacer memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Igual, cuando como el pan, por eso no se dice comamos el pan y tome el vino. Comemos el pan, hacemos memoria, nos quedamos un rato pensando en cómo se desfiguró el cuerpo de Jesús, que nosotros tuvimos que ver. Había una canción de Jesús Ariel Romero que me gusta un poco la letra, y dice: si hubiese estado allí. Y él dice: si yo hubiese estado allí, yo no hubiera dejado golpear a Jesús. Si hubiese estado allí, tal vez yo hubiese sido el que hubiera levantado, hubiera sido ese Simón de Cirene que hubiera levantado la cruz. Si yo hubiese estado allí, yo lo hubiera defendido, tal vez no hubiese sido Pedro, y cuando Pedro lo negó yo hubiera dicho: no, mira. Pero eso es una total mentira. Y si nosotros hubiésemos estado allí, hubiésemos sido peor que Pedro, hubiésemos sido peor que todos los que estaban diciendo crucifíquelo. ¿Por qué lo digo? Porque si en lo pequeño que Dios nos dice que le entreguemos no lo hacemos, ¿cómo íbamos a ser capaces de pelear contra el imperio romano y defender a un Cristo que a veces no defendemos, con personas que no nos hacen daño a nosotros, sino que solamente por vergüenza nos cuesta decir que somos hijos de Dios? Si hubiese estado allí, hubiésemos sido igual que ellos. Por eso esto tiene que impactar en nuestra vida, porque lo que Jesús vivió allí fue por ti y fue por mí. Los golpes que Él sufrió no fue por ellos, fue por nosotros también, porque nuestro pecado está allí también. Todos los que nos hemos arrepentido, cuando Cristo murió en la cruz, allí también dijo: yo también muero por Alfonso. Y por los que tal vez antes de que venga se van a arrepentir, por ellos allí también estaba el pecado clavado en la cruz, allí. O sea que todos tenemos la culpa. Si hubiésemos estado allí, todos hubiéramos hecho lo mismo. Pero hoy en día es el tiempo de que hagamos memoria de eso. Nos tiene que impactar y decir: Señor, yo estuve allí y tampoco hice nada. Yo estuve allí y tampoco te defendí. Yo estuve allí y es como si yo también te hubiera golpeado. Yo estuve allí y es literal como si yo hubiese sido uno de los que te hubiera puesto un latigazo al Señor en su cuerpo. Yo estuve allí, Señor, y no fui capaz ni siquiera de darte un vaso con agua. Yo estuve allí y yo también te traté mal, yo también te escupí, yo también te bofeteé.
Abofeteamos a Jesús no siempre literalmente, pero lo abofeteamos cuando no queremos hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Por eso tenemos que hacer memoria de Él. Asimismo tomó también la copa. Después de haber cenado diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando bebemos la copa, anunciamos la muerte de Jesús y estamos diciendo: Jesús, ven pronto. Podemos tomar de la copa. Padre bendito de gloria, te damos gracias por esta preciosa mañana. Hoy hacemos memoria de lo que tal vez puede venir a nuestra mente que sucedió, Dios. No lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Pero tu palabra nos muestra, Dios, que ciertamente tú llevaste nuestras enfermedades y tú sufriste nuestros dolores, y nosotros te tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas tú, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga, por lo que tú hiciste, nosotros hemos sido curados. Tú tuviste que sufrir, Jesús, para que nosotros no suframos. Tuviste que llevar todas las enfermedades para que nosotros no las llevemos. Tú tuviste que morir para que nosotros tengamos vida. Tú diste para que nosotros recibamos, Señor, porque el primero que dio fuiste tú. De tal manera nos has amado que has enviado a tu Hijo, Señor, para que todo aquel que en Él cree. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jesús cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo y de nosotros fuiste herido. Y te dispusiste con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre hermoso, gracias por tu palabra y por mostrarnos que solo tú fuiste molido por nuestros pecados, nadie más. Solo tú estuviste en la cruz, solo tú fuiste desfigurado. Nadie más intercede por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta preciosa mañana, por tu palabra, Dios. Y hoy quiero, Dios, salir de este lugar con tu bendición, pero que generemos la conciencia, Dios, que mientras leía esto, Señor, y veía cómo fuiste desfigurado, porque dice tu palabra que tu rostro no tenía parecer, eras irreconocible de los golpes, de todo lo que tenías, Señor. Y esto lo único que me muestra es que el pecado desfigura nuestra vida, y tú decidiste ser desfigurado por nosotros, Señor. Y tal vez en nuestra vida no se ve eso. Tal vez en nuestra vida y en el espejo no notamos lo desfigurados que estamos. Pero hoy quiero, Padre, que salgamos de este lugar con la conciencia de que el pecado en nuestra vida nos está desfigurando espiritualmente. Nos está desfigurando almáticamente, nuestras emociones,
nuestra voluntad, nuestro intelecto se está desfigurando. Está perdiendo la figura normal, la real, la que tú dejaste, Señor. Por eso tú dices que no nos dejemos amoldar. Se está perdiendo la imagen, Señor. Nos estamos desfigurando. Hoy nos vamos con esta verdad, Dios, y es que aunque cada mañana nos miremos en el espejo y nos veamos igual, si no abandonamos tantas cosas que tú nos pides que abandonemos, tu palabra nos muestra el espejo verdadero y muestra que nuestras emociones están desfiguradas, nuestros sentimientos están desfigurados. Y por eso, Padre, es que a veces ni nos entendemos. Por eso es que a veces podemos llorar solos, podemos estar airados solos, podemos estar pensativos, preocupados y a veces no sabemos ni por qué. Y cuando se solucionan las cosas por las cuales estamos o creemos que estamos preocupados, seguimos de la misma manera. Y eso solo muestra que hay algo que no está bien en nuestra vida, Señor. Que hay algo que nos está desfigurando. Que hay algo que está cambiando nuestra imagen. Y el enemigo quiere cambiar nuestra verdadera imagen. Él quiere dañar nuestra identidad. Por eso, Padres, ayúdanos a salir conscientes de este lugar, de que podamos vernos al espejo que es tu palabra para ver realmente nuestro interior, y que podamos entender, Dios, que si hay algo desfigurado en nosotros, queremos ir a la verdad de tu palabra, Señor, tomarla, obedecerla, para que vuelva a tomar la forma original que tú creaste en nosotros. Gracias por esta preciosa mañana, bendito Dios. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre todos nosotros, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros hijos. Los bendecimos donde quiera que estén cada uno de ellos. Hablamos bien, Señor, sobre ellos. Deseamos lo mejor, Dios. Y hoy, Padre bendito, desde mi corazón, Señor, sé que es un deseo tuyo. Y aunque veamos cosas distintas, tú dices que llamas las cosas que no son como si fueran. Y aunque no conocemos el fin, y aunque no conocemos qué pasará al final de todo, decidimos creer, decidimos tener la esperanza en que nuestros hijos te amarán un día, Dios, en que nuestros hijos te buscarán, en que nuestros hijos un día abrirán la puerta de su corazón, Dios, y tú serás el centro verdadero de ellos. Que un día habrá una conversación diferente a la que hay habitual. Y que en el centro de la mesa, en el centro de la sala, hablaremos de ti, Jesús, con nuestros hijos. Porque creemos, Señor, que también te amarán. Padre, que la paz tuya, que viene a través de tu Hijo Jesús, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos. Un abrazo. Nos vemos el otro domingo confiando en Dios.